Una disculpa a todos y todas, pero bueno, así es de ingrata la televisión. De repente tenía que atender un programa en vivo. Más tarde, a las 6:10, tengo que atender otro programa en vivo, pero apenas me avisaron ayer y no quisimos cambiar ni suspender la sesión. Pero bueno, ya habíamos platicado, Román, Anita y yo, sobre esta revisión que hiciéramos a esta pieza que les quise compartir sobre el tema de un caso muy particular, ¿no? Que es ilustrativo y que tuvo que ver con la irresponsabilidad del Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, en algo que debió haberse atendido de manera distinta. Claro, el tamaño de Otis, y quienes pudimos verlo ahí, quienes lo vivieron en carne propia, nos lo pueden platicar mejor. El tamaño de Otis fue tan, tan grande que cualquier gobierno hubiera quedado rebasado. Cualquier gobierno hubiera quedado completamente rebasado porque el huracán fue tan devastador que realmente provocó una situación pues bastante caótica que no se iba a responder de manera sencilla, ¿no? Pero pudo haber cambiado de alguna manera si se hubieran tomado las previsiones del caso. Yo recuerdo mucho al presidente López Obrador que insistentemente decía, es que de un momento a otro cambió el tamaño del huracán y de tormenta tropical empezó a crecer y en cuestión de horas se transformó en un huracán categoría 5 y entonces nos agarró por sorpresa y bla, 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 bla. Y ese mismo discurso lo repetía su gabinete, quienes estaban ahí atendiendo la emergencia, lo repetía la gobernadora Evelyn Salgado, lo repetía su equipo de trabajo, la misma alcaldesa Avelina, insistentemente salían con lo mismo. Pero aquí hay un tema que no deja de ser un hecho concreto. De los fenómenos naturales que se pueden medir, los que más se miden minuto a minuto son los fenómenos hidrometeorológicos. Minuto a minuto sabemos cómo va evolucionando un fenómeno hidrometeorológico. Y hay satélites que ayudan a entender eso, y está el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, y en México tenemos la Comisión Nacional del Agua, que hace un trabajo muy interesante en el seguimiento de fenómenos hidrometeorológicos. Hemos ido aprendiendo sobre a lo largo del tiempo. Entonces, era una falacia decir que el huracán Otis sorprendió al gobierno. No, porque minuto a minuto se iba tomando el pulso de este fenómeno. Lo que pasa es que a las 9 de la noche dijeron, es tormenta tropical, pues vámonos a dormir, y se fueron a dormir. Y cuando despertaron, huracán Acapulco ya no estaba ahí. Y eso es un acto de irresponsabilidad. Y por eso, cuando empiezo yo a revisar, que aquí lo hemos platicado en estos espacios varias veces, la importancia de tener un atlas de riesgo. Allí está la importancia que como periodistas debemos de saber utilizar y leer y tener cerca los atlas de riesgo, porque la ley de protección civil, la Ley Nacional de Protección Civil, obliga a estados y municipios a tener atlas de riesgo. El caso particular de Guerrero, que tiene 81 municipios, solo 4 municipios tienen un atlas de riesgo, pero el caso grave es que en México 3 de cada 4 municipios de todo el país no cuentan con un atlas de riesgo. Eso significa que de manera permanente las poblaciones en México son susceptibles a ser víctimas de cualquier fenómeno de la naturaleza, sea un fenómeno hidrometeorológico, un ciclón, una tormenta tropical, un huracán, pero también de deslaves, de deslizamientos, de desbordamientos de ríos, de inundaciones, de sequías, incendios forestales, terremotos, erupciones volcánicas, y hasta en una de esas nos atreveríamos a jugar y hacerle al ridículo diciendo que no tenemos preparación ni siquiera para que nos caiga otro meteorito y aniquile de nueva cuenta a los dinosaurios. ¿Qué significa esto? Cuando como periodistas tenemos que hacer una cobertura periodística, valga la redundancia,
después del paso de un fenómeno de esta naturaleza. La primera enseñanza está en qué no hicimos antes del paso del huracán Otis, qué no hicimos antes del paso de John, que terminó de destruir lo que no se había terminado de destruir, qué no hemos hecho cuando hablamos de terremotos en la zona centro del país y que ahora, bueno, no ahora, llevamos ya por lo menos un par de años con esta psicosis de los microsismos en Ciudad de México, cuando ni siquiera existen los microsismos, no existen los microsismos. Se llaman sismos, lo que varía es la intensidad, puede ser intensidad 1, puede ser intensidad 2, puede ser intensidad 8, pero no existen los microsismos, son sismos. Y entonces aquí entramos en una situación de ver qué tan útil es entonces el periodismo a la hora de narrar las realidades de los fenómenos hidrometeorológicos o de los fenómenos naturales, porque luego normalmente queremos empezar a hablar de los desastres naturales. Y aquí hay que recordar, no existen los desastres naturales, no existen los desastres naturales. Lo que existen son fenómenos de la naturaleza que arrasan con lo que está a su paso y lo que queda es el desastre. ¿Sí? El desastre es la consecuencia del paso de un fenómeno natural, pero podemos ver que el desastre también es consecuencia de la acción o inacción humana. Es decir, el tamaño del desastre lo medimos en función de la capacidad que tiene el Estado, la autoridad del gobierno, de prevenir y de actuar en consecuencia. Si hubiese habido una estrategia distinta para el tratamiento de Otis y se hubiera alertado de mejor manera a la población, los efectos del huracán, tal vez, y me atrevo a decir tal vez, hubiesen sido distintos. Pero quienes, colegas de Guerrero que estuvieron ahí o que llegaron después, que llegamos después, yo lo primero que noté, o una de las primeras cosas que vi como reportero, es que todas las ventanas de todos los hoteles, en toda la zona costera, desde el Acapulco Viejo hasta Punta Diamante, todos los hoteles sufrieron daños por completo. Pero algo que me llamó mucho la atención fue ver que ninguno tenía un solo cristal completo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que se rompieron todos los cristales? Bueno, la fuerza del huracán era brutal, ¿no? Vientos de 200 kilómetros por hora. Pero lo que muestra también es que ningún empresario hotelero puso este famoso tachecito con cinta en los cristales que previenen precisamente que se rompan y puedan causar daño a la población. Se pueden estrellar, pero no necesariamente se destruyen. Eso fue algo que se mostró, ¿no? Eso, y podemos empezar a rascarle, y esta pieza que presentó Ana al inicio de la sesión, que justamente por ahí queríamos arrancar, muestra que muchas cosas pudieron ser de manera diferente, se pudieron haber desalojado a muchas personas y era inconcebible imaginar que había marineros perdidos en alta mar porque en la marina de Acapulco, había personas pernoctando en los botes, en los yates turísticos. Y muchas de estas personas se quedaron a dormir ahí porque sus patrones los obligaron y no hubo una autoridad que tomara la previsión del caso, ¿no? O sea, hay una serie de consecuencias. Entonces, vemos qué tan útil tiene que ser el periodismo para retratar este tipo de situaciones. Pero también, ¿qué no hicimos como periodistas? ¿Qué dejamos de hacer para hacer una cobertura de la situación de la emergencia? Y esto me lleva a esta reflexión de dónde estuvieron nuestros propios protocolos de seguridad para la cobertura del evento. Tema complicado, por ejemplo, colegas periodistas que viven en Acapulco o que viven en Coyuca
y que estaban en esa situación de proteger su integridad física, la de sus familias, su patrimonio, y lo que menos les importaba seguramente en ese momento era salir a reportear, ¿no? Y durante 2 o 3 días hubo colegas periodistas que permanecieron pues sin que nadie supiera de su paradero porque pues todo el mundo estaba incomunicado, ¿no? Y también esta otra parte de la reflexión de quienes acudimos a Acapulco a cubrir el paso del huracán, no nos imaginamos el tamaño del desastre hasta que llegamos ahí. Porque como se rompieron las comunicaciones, no había energía eléctrica, se cayeron antenas de transmisión de radio, no había telefonía, era complicadísimo comunicarse estando en Acapulco. Y entonces, pues, llegamos a ciegas prácticamente y llegamos en una situación también peligrosa porque llegamos cuando todavía estaban estos actos de rapiña a todo lo que daba y esto elevaba el nivel de riesgo que como periodistas enfrentábamos porque no solamente teníamos que hacer frente al paso de un huracán devastador, teníamos que hacer frente al riesgo que significaba documentar los saqueos. Porque en ese momento todo el mundo en la calle estaba robándose algo. Bueno, todo el mundo no. Muchas personas estaban en la calle robándose algo. Y al ver las cámaras de televisión, al ver las grabadoras, al ver a periodistas, fotoperiodistas tomando registro de lo que sucedía, pues evidentemente a nadie le gusta ser captado cometiendo un acto delictivo. Y en esta parte creo que no hubo la suficiente preparación de periodistas para poderse tomarlo en consideración. Y entonces esto hizo que el fenómeno de Otis se convirtiera en una enseñanza para actualizar nuestros protocolos y lo que tenemos que hacer en el antes, el durante y el después de un fenómeno que pueda provocar una situación de emergencia, que pueda provocar un desastre. Y yo quisiera preguntarles, desde su experiencia, ¿qué creen, qué consideran que hicimos de manera incorrecta como periodistas en la cobertura del paso del huracán Otis en particular, pero lo que se han venido sucediendo a partir del paso de este huracán tan devastador? ¿Alguien que quiera comentar algo? La pregunta es, ¿sobre qué errores se cometieron? No, a ver, Tocayo. espérame, tocayito, espérame. Nélida, la pregunta es, desde tu perspectiva, ¿tú qué crees que hicimos mal como periodistas para no cuidarnos o no aprender a cuidarnos a partir del huracán? Si quieres contestar, Nélida, y después mi tocayo Arias, por favor. Tercero soy yo. Estar Buenas tardes. Adelante, Nélida. Ok. Creo que estar en medio de situaciones como lo que describes de la rapiña es algo que se vuelve un súper riesgo porque cuando una turba se enardece, no hay conciencia ni manera de contener, ¿no? Entonces, a veces este interés periodístico de estar en primera fila para tener este registro de primera mano, pues puede llevar a un apasionamiento que nos deje en medio, pues hasta de un fuego cruzado, ¿no? En este caso, más que fuego cruzado, sería como esta situación de la crisis que se estaba viviendo, las emociones de piel y que pudiera ser algo que provocara una reacción en la sociedad y en el mismo vandalismo, que fuera un atentado contra el periodista, ¿no? Así es, mi querido tocayo. Bueno, déjame comentarte que yo inicié mi trabajo periodístico precisamente en el 97, cuando se suscitó el huracán Paulina. En esa época
no había los medios de comunicación como ahora. No había ni siquiera cámaras digitales, ni WhatsApp, ni Facebook. No había manera de comunicarse. Y a todos los acapulqueños les sorprendió, al igual que a mí, la lluvia tan intensa que se suscitó en una parte de Acapulco, una parte muy estrecha de Acapulco. En ese entonces, al que estaba como director de Protección Civil, fue destituido, igual que el presidente. Como responsables los destituyeron, a los dos, al presidente y al de Protección Civil. Después volvimos a vivir esta situación con el Otis. ¿Y quién crees que era el director de Protección Civil? El mismo de 1997. El mismo director de Protección Civil que fue omiso en el 97 y que fue más omiso aún en este 2023, porque sabía de las consecuencias de un huracán que se estaba intensificando y salió a las 10:30 de la noche a dar una conferencia de prensa en medios, los medios que son los que acostumbran a trabajar, y hacer una transmisión en vivo de lo que posiblemente podía afectar a Acapulco. La magnitud del Otis es tremenda. Nunca se había visto algo así en Acapulco. Lo que tú fuiste y observaste nunca había pasado en Acapulco. Los acapulqueños estábamos acostumbrados a que lloviera, que hubiera huracanes y que escurriera el agua, pero nunca con la intensidad de los vientos que esta vez ocurrió. Las ventanas, puertas, cancelerías, no solamente de los hoteles, de las casas, fueron arrancadas por el aire, la intensidad de la fuerza del aire. No, Porque no bueno, estaban tocayo, bien, tú fuiste de todo. esos periodistas que fueron víctimas, porque pues ahí vives y parte de tu patrimonio se perdió Sí, y te tocó sufrir y bueno, hasta que pudimos encontrarnos varios días después, ¿no? De poder tener la tranquilidad de saber que estabas bien, ¿no? Pero eso es sí, parte de lo que justamente no estamos viendo, ¿no? así es. Y luego el asunto que tú tocas acerca de lo que hicimos mal, pues yo creo que no hicimos mal, más bien hicimos lo correcto, porque la turba, en el caso de la rapiña, era tremenda. Parecía que estabas viviendo una situación apocalíptica de la gente eh, descontrolada por completo, rapiñando lo que pudieran, llevándose incluso en canastos o arrastrando las cosas, lo poquito que podían saquear, porque ya otros ya les habían ganado. Lo peor que le pudo suceder a Otis, después de lo que pasó, fue la rapiña, porque ahí nos partió a todos. Y Esto, es, los que anduvimos en la calle, igual como lo dijo la compañera hace un momento, tuvimos que ser prudentes y no arriesgar nuestra integridad como periodistas. Yo sí estuve reportando el claro, crecimiento y el desarrollo del huracán, pero cuando ya déjame sales a la interrumpirte, calle, tocayo. sí, Déjame interrumpirte, tocayo. Ahorita regresamos con esta parte, pero es que justamente lo que tenemos que revisar y lo que nos mueve a estar aquí en esta mesa es justamente cómo empezar a cambiar un poquito el chip de lo que estamos haciendo, porque hacer un protocolo de una cobertura de una situación de emergencia tiene que empezar con entender los factores de riesgo que vamos a tener por delante. así Y hay es. que recordar, eh, el riesgo, si nos vamos a la definición simple, llana, de barrio, si ustedes quieren, el riesgo es cualquier situación, condición, fenómeno, persona o periodista que me pueda provocar un daño. ¿Sí? Cualquier cosa que pueda suponer un daño a mi integridad física, psicológica o patrimonial, eso es un riesgo. Y el riesgo está permanentemente
ya de por sí en la labor periodística, ¿no? Pero lo importante es que cuando nos enfrentamos a situaciones de emergencia como estas de los fenómenos naturales, siempre hay un antes, siempre hay un durante y siempre hay un después del paso del fenómeno. Entonces, el estudio de evaluación de riesgo o el análisis de riesgo que tenemos que hacer tiene que ser antes de la ocurrencia de un fenómeno. Y antes de la ocurrencia de un fenómeno, tenemos varias situaciones que analizar y que empezar a poner en papel. Les voy a compartir más adelante a través de Ana o de Román un modelo de estudio de evaluación de riesgo en el que estuve trabajando estos últimos meses precisamente a partir de la experiencia de Otis con todo el trabajo que he venido realizando, pero sobre todo Otis me hizo replantear varias cosas. No es que lo anterior no funcionara, sino que siempre tenemos que actualizarnos y siempre tenemos que encontrar nuevas aristas para hacer cada vez mejor nuestros estudios de evaluación de riesgo. Y cuando empezamos a hacer los estudios de evaluación de riesgo, mi estudio de evaluación de riesgo, mi análisis de riesgo, yo siempre les digo, tenemos que empezar por analizar nuestras propias capacidades, ¿no? Y hacer esa comparación entre mis capacidades y mis vulnerabilidades. Entendía las vulnerabilidades como aquellas situaciones físicas, psicológicas, emocionales, técnicas que pueden reducir mi capacidad de reacción. Así hay que entender las vulnerabilidades. Y las capacidades son precisamente lo contrario. Son todos esos conocimientos técnicos, capacidades físicas, manejo de herramientas que puedan hacer que mi reacción sea más efectiva ante cualquier situación de riesgo, de peligro, de una amenaza. Entonces, cuando yo hago esa comparación entre mis capacidades y mis vulnerabilidades, siempre hay que privilegiar tener más capacidades que vulnerabilidades. Y es muy importante que fortalezcamos las capacidades. No está tan nada más decir, capacidad de correr 100 metros planos en menos de 10 segundos, palomita. No, bueno, a lo mejor hace 30 años, porque no se trata nada más de palomear la lista de capacidades, sino entenderlas y ver esas capacidades en qué momento pueden convertirse en una vulnerabilidad. Y hay dos maneras en que una capacidad se vuelva vulnerabilidad. La primera y la más elemental es la edad. A medida que vamos envejeciendo, nuestra capacidad puede convertirse en una vulnerabilidad. Yo, cuando tenía 18 años, no usaba lentes. Ahora no puedo leer así a esta distancia si no tengo los lentes puestos, ¿no? Si mi vista es cada vez más débil. Claro, no tengo 18 años, ¿no? Ya no puedo correr a la velocidad que corría, ya no puedo brincar la altura que podía hacerlo. Y entonces, si voy a hacer una cobertura periodística, la del día, o sea, si me va a tocar cubrir una marcha de las familias de Ayotzinapa, pues ya sé que me voy a tener que aventar caminando desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México, y es un tramotote, ¿no? Ya me canso, ¿no? Entonces, la edad hace que mis capacidades vayan elevando su nivel de vulnerabilidad. Y la segunda razón por la que una capacidad se vuelve vulnerabilidad es cuando creo que mi capacidad va a estar todo el tiempo ahí, que mi conocimiento sobre algo va a ser único y exclusivo. Cuando yo crea que no necesito aprender cosas nuevas, en ese momento mi capacidad se volvió una vulnerabilidad porque estoy abriendo la brecha para ser descuidado, para ser irresponsable. Entonces, los estudios y análisis de riesgo en el antes del paso de un huracán tiene que considerar factores de las personas. Los primeros son estos: mis capacidades físicas, mi conocimiento técnico y la manera en cómo tomo decisiones. Se llaman así capacidades físicas, las capacidades técnicas y las capacidades intelectuales. Después les mando a detalle en una guía esto que les estoy comentando, más algunos formatos para que podamos ir aprendiendo a hacer nuestro propio estudio de evaluación de riesgo. Entonces yo tengo que hacer mi evaluación de mis capacidades y en automático tendré esta primera evaluación de mis vulnerabilidades y voy a poder entender que esas capacidades, cómo las voy a ir resolviendo.
¿no? Por ejemplo, el caso de la cobertura del huracán Otis. Una gran vulnerabilidad que enfrentamos como periodistas era la transmisión de nuestra información. No había energía eléctrica, no había cobertura satelital, perdón, celular, no había teléfonos. ¿Cómo mandábamos nuestra información? Éramos vulnerables en ese sentido tecnológico para poder enviar nuestra información. Digo, en mi caso, pues trabajo en televisión, pudimos llevar una unidad móvil que transmite vía satélite, pero que además esta unidad móvil tiene, es autosuficiente porque tiene su propia planta generadora de energía eléctrica que opera con diésel. Entonces, claro, el tema era pues, de dónde sacábamos el diésel, ¿no? Pues teníamos que llevar una reserva suficiente de diésel para poder hacer nuestro envío de información. Pero es un ejemplo de cómo una capacidad tecnológica puede convertirse en una vulnerabilidad y eso lo enfrentamos en Otis. Nosotros no pensábamos que la falta de energía eléctrica pudiera durar tanto tiempo, ¿no? Pero también nos enfrentamos a condiciones humanas. No había hoteles donde hospedarnos, no había restaurantes donde comer, no había baños donde asearnos, no teníamos agua. Pues eso nos ponía en una situación de alta vulnerabilidad física como personas. Y si ustedes se dan cuenta en la pieza que les mostró Ana al inicio de la sesión, bueno, pues acababa yo de regresar de Acapulco, entonces evidentemente traigo la piel más quemada que varios políticos de este país y la garganta la traía yo demasiado lastimada precisamente por los efectos del calor, de estar transmitiendo en vivo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, en fin. Ese tipo de cosas pues van mermando nuestra capacidad como periodistas para poder enfrentar una situación. Entonces, estas son las circunstancias que tenemos que ir haciendo, poniendo en papel para que esta evaluación de riesgo sea lo más completa y precisa, que dejemos los menos huecos posibles. Y entonces tenemos que analizar nuestras condiciones físicas, nuestro conocimiento personal, pero también tenemos que empezar a analizar las condiciones geográficas donde vivimos, cuáles son los riesgos inherentes del lugar donde vivo, donde voy a reportear, o en su caso, cuáles son las condiciones físicas, geográficas, climatológicas del lugar al que voy a ir a reportear, donde pueda suceder estos diferentes impactos. Y esta información, pues la vamos enriqueciendo precisamente con los atlas de riesgo, pero pues si vamos a ver que los atlas de riesgo están mal hechos, entonces, pues tenemos que empezar a ver de qué otra fuente me voy a ir llegando de información para saber cuáles son los lugares en mi municipio, en mi estado, en el país completo, que puedan ser susceptibles del paso de fenómenos naturales que puedan provocar desastres. Y entonces yo ya tengo mi propio mapeo de cuáles son los puntos álgidos, los puntos peligrosos, los puntos riesgosos de una circunstancia antes siquiera de que ocurra. Esto también me va a permitir establecer planes, plan A, plan B, plan C, plan triple Z, ¿no? De qué va a pasar si al lugar al que voy no va a haber infraestructura, no va a haber capacidad de comunicación, no va a haber dónde hospedarse, si voy a tener que dormir en el suelo, no va a haber que comer, ¿no? Tenemos que empezar también a vislumbrar eso para que nuestro plan de cobertura, que después lo llamamos protocolo, podamos incluir. Y entonces también nos lleva a otro factor importante. ¿Cuáles son mis condiciones como profesional de la información? Es decir, trabajo para un medio, trabajo como independiente. Si trabajo como independiente, entonces ya estoy en una gran desventaja. Pero si trabajo para un medio, ¿bajo qué condiciones contractuales trabajo en el medio? Estoy contratado con un contrato formal, con registro ante las instituciones, con seguridad social, que puedan parar un accidente, o estoy contratado por honorarios y por lo tanto, pues si voy a ver cómo me va, o qué tipo de medio es, de qué tamaño, cuál es su capacidad financiera para apoyarnos, porque de nada sirve que yo tenga un contrato con el IMSS, bueno, un contrato con la empresa que me dé IMSS, si de todos modos el medio no va a garantizar mi propia seguridad, nos va a mandar, como suele suceder, a la guerra sin fusil, ¿no? O sea,
empezar a ver que para hacer estos estudios de evaluación de riesgo antes de la ocurrencia del huracán son más importantes que los que podamos ir poniendo en la práctica durante o después de la ocurrencia del huracán. La clave está en poder diseñar un protocolo previo, tratando de encontrar todas las aristas físicas, geológicas, políticas, económicas, sanitarias, porque otra cosa importante en el caso de los fenómenos naturales es que tienen una consecuencia inmediata que provoca una crisis sanitaria. Cualquier paso de huracanes, terremotos, inundaciones, deslaves, erupciones volcánicas, incendios forestales, sequías, todos los fenómenos naturales empiezan a generar cada vez mayor impacto en la seguridad sanitaria de las zonas afectadas, que tiene que ver mucho con, sí, la falta de infraestructura médica y todo ese asunto, pero también tiene mucho que ver con el cambio climático, la evolución de los virus, las bacterias, la fauna nociva, ¿no? Entonces, eso también tiene que ser parte de nuestros estudios de evaluación de riesgo. Y, a ver, denme un segundito. Aquí en el chat, Claudia pregunta, ¿cómo fue usted? Si solo trabajó para un medio y sus colegas, ¿cómo los vio preparados? ¿Me puedes aclarar la pregunta, Claudia, por favor? No me quedó muy clara. Si puedes abrir tu micro, si es posible. Sí, buenas tardes. Mi pregunta Gracias, Claudia. ¿Cómo tiene usted un seguro? ¿Cómo fue preparado o cómo con sus colegas fue o les dijo con ciertas condiciones para la transmisión? Porque usted reporteaba, pero supongo que llevó un técnico o a alguien que lo respaldara. Si llevó preparado alimentos, cosas enlatadas o eso, si ya había preparado para qué se iba a encontrar. Mira, esa es una extraordinaria pregunta, claro. Yo personalmente, yo iba mentalizado ya con mis propios protocolos individuales, sabiendo que tenía que compartirlos con mi equipo de trabajo. Como yo trabajo en televisión, entonces fuimos 4 personas de la televisora. Iba reportero, iba el camarógrafo, iba el técnico, el ingeniero que se iba a encargar de toda la conexión satelital a través de la unidad móvil, y su asistente de operación, ¿no? Que nos apoyó obviamente con la iluminación, la sonorización al final, pero pasamos la oportunidad de pasar a Chilpancingo a comprar, ¿no? Pues ciertos suministros, pero no pensamos que nos vamos a quedar tanto tiempo. Estuvimos 10 días en Acapulco, nosotros no habíamos considerado un periodo tan largo y tampoco podíamos cargar tanto de inicio, ¿no? Así que tuvimos que administrar y gestionar el desayuno. Decía el rollo así de que, bueno, ¿a qué horas desayunamos? Pues como a las 2 de la tarde para que no nos dé tanta complicación la comida, ¿no? Eso sí, llevamos unos garrafones y después nos hicieron llegar por parte de la empresa más garrafones y otras partes de alimentos, ¿no? Que sí teníamos el respaldo, digamos, de alguna manera, no como hubiésemos querido, pero sí tuvimos el respaldo de nuestro medio. Pero también era el tema de estar platicando todo el tiempo con el equipo de trabajo, fundamentalmente el camarógrafo y yo, que éramos los que estábamos haciendo los recorridos por el puerto a todas las zonas, desde Ciudad Renacimiento hasta Punta Diamante, colonias, barrios, son todo, lo más que pudimos abarcar, administrando también, por supuesto, la gasolina, y sabiendo que podíamos entrar, hasta dónde podíamos entrar con vehículo, cuánto teníamos que caminar para este tema de cómo prevenir cualquier agresión durante los momentos de la rapiña, pero también cuando llegaban a repartir algunas ayudas, no del gobierno, las primeras ayudas fueron de gente que venía de Chilpancingo, de gente que venía de Cuernavaca, de gente que venía de Ciudad de México a repartir víveres, ¿no? Pero que también corría el riesgo de que esto se desbordara, ¿no? Entonces era estar todos los días mentalizando, Claudia,
que estábamos en una situación de emergencia, que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a permanecer ahí, que en algún momento por parte de la empresa nos dijeron, les vamos a mandar un equipo de apoyo que nunca llegó, después dijeron, les vamos a mandar relevo para que ustedes se regresen, no llegó el relevo, entonces pues también tiene un impacto en la salud mental, que eso lo platicaremos en la segunda parte de la sesión, cómo gestionar nuestras emociones para enfrentar el estrés postraumático, que es parte también de los protocolos que tenemos que diseñar a la hora de hacer una cobertura de esta naturaleza. No sé si haya ayudado a responder tu inquietud. Ajá. La otra pregunta, ¿los otros medios comparado con su preparación, sí sabían de estos protocolos o no existen? No, era muy notorio que pues, muchos colegas pues llegaron a hacer las cosas de una manera inclusive irresponsable. A unos colegas de un medio les robaron la gasolina del coche, ¿no? A otros colegas de otro medio se les poncharon 2 llantas y no traían refacción, ¿no? A otro colega de otro medio compraron gasolina hechiza, ¿no? De esa adulterada, el coche se les desvieló y el pobre camarógrafo pues, tuvo que aventarse el trompo porque fue onda de él. Te estoy poniendo los ejemplos absurdos, ¿no? De llegar a ese absurdo, porque el camarógrafo tuvo que pagar la reparación del coche, ¿no? Pero lo que podíamos ver es que había colegas que no tomaban las previsiones necesarias en materia sanitaria, ¿no? Por ejemplo, de acercarse a algún lugar sin cubrebocas, agarrando lo que fuera del piso, ¿no? En fin, ese tipo de cosas que pueden poner en riesgo tu salud, pero también queriendo llegar a esos lugares en solitario, yéndose solitos, bueno, a veces hay que hacerlo así, pero hacer entrevistas en condiciones complicadas con la gente, ¿no? Me tocó ver un par de enfrentamientos que hubo ahí con gente de prensa, con gente que seguía robando y pues, los que estaban robando, pues queriendo agredir a los periodistas, ¿no? Entonces, sí, es esa parte también de ver que no hubo colegas de medios que no llevaban víveres, ¿no? Que se dieron cuenta que necesitaban víveres al tercer día y entonces tuvieron que regresarse a Acapulco, a Chilpancingo, o que pensaron que llegando iban a poder hacer sus transmisiones por teléfono y después pues andaban ahí buscando la manera de cómo, ¿no? O sea, era una serie de consecuencias, pero que no por el tamaño del huracán, sino por la falta de previsión, la falta de capacitación en este tipo de coberturas. Y algo que sí te puedo decir importantísimo que hacíamos en nuestro pequeño equipo de trabajo es que todos los días en la noche, terminábamos como a las 11, 12 de la noche, todos los días empezábamos a las 7 de la mañana, pero todos los días entre 11 y 12 de la noche empezábamos a molestarnos mutuamente, cargándonos la pila, bromeando, ¿no? Pero era justamente ese modo de contención emocional, ¿no? Porque el cansancio, el hambre, la sed, el desgaste físico, el estar escuchando las historias de la gente, pues todo eso tiene un impacto importante en la salud mental de las personas, ¿no? Y si somos periodistas, pues no nos podemos quedar con ese tipo de información que no necesitamos y tenemos que aprender a procesarla, ¿no? Okay. ¿Algún otro comentario que alguien quiera hacer? ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, vamos a ir entonces. Tenemos 10 minutitos, bueno, un poquito menos, 9, para avanzar ahorita en este tema, porque ahorita a las 6:10 tengo que volver a entrar al aire en vivo, entonces aprovecharemos para hacer nuestro receso, después y hacemos el cierre, pero antes de que vamos entonces a hacer esta primera revisión de que el primer protocolo para una cobertura de riesgo, y esto incluye no solamente los fenómenos hidrometeorológicos, también tiene que ver con los temas del crimen organizado, temas de derechos humanos, temas de migración, por ejemplo, que cada día se están convirtiendo en un tema mucho más complejo, que tenemos que hacer esa revisión previa. ¿A dónde voy a ir?
Y cuando yo defino el a dónde voy a ir, tengo que empezar a diseñar mis planes de desplazamiento, mis planes de traslado. ¿Cómo voy a llegar al lugar? Porque lo que sucede con los fenómenos hidrometeorológicos y particularmente con el paso de Otis y ahora con John, en el caso particular de Acapulco, pues volvieron a colapsar las carreteras, como sucedió con Paulín en el 97, como sucedió con el huracán Gilberto en la península de Yucatán en el 98, como sucedió con el huracán Rose en la costa del Pacífico Norte en el 94. En fin, tenemos que tomar en consideración que los fenómenos impactan la infraestructura. Y algo que siempre sucede después de los fenómenos hidrometeorológicos, después de los huracanes, de los terremotos, es que la infraestructura carretera ocupa el 40%, de acuerdo a los propios datos oficiales, de los daños provocados. Es decir, el 40% de los daños que provoca un fenómeno natural está en la infraestructura carretera. En el caso de Otis, por supuesto, la ecuación fue diferente porque sí se dañaron todas las carreteras y caminos, pero la infraestructura hotelera, vial, viviendas, todo eso, todo Acapulco quedó destruido. Yo, de verdad, no encontramos durante nuestros recorridos ni una sola calle en todo Acapulco que no hubiera sufrido los efectos del huracán, ¿no? Entonces, pero si yo estoy considerando que el impacto primero va a ser en la infraestructura carretera y las comunicaciones, recuerden, los aeropuertos también dejan de operar. Entonces, ¿cómo voy a llegar? ¿Hasta dónde puedo llegar en primera instancia? Y no, yo, en el caso nuestro de Otis, nos tardamos 9 horas de Chilpancingo a Acapulco, en un recorrido que normalmente es de 1 hora. Esa vez nos tardamos 9 horas en llegar a Acapulco. Y lo veíamos, por ejemplo, con los terremotos del 2017, que no fueron tan devastadores como los del 85, pero para poder llegar a las zonas donde había edificios colapsados, había muchas calles cerradas, entonces no había manera de llegar en coche. Entonces tengo que hacer un protocolo de traslados. ¿A qué me obliga a hacer un protocolo de traslados? A tener un conocimiento más claro y preciso de las carreteras, vías de cuota, vías federales, caminos rurales, las calles principales de pueblos, comunidades, ciudades, para poder saber hasta dónde puedo llegar, cómo puedo llegar, cómo está la infraestructura, qué tan segura es esa vialidad, ese camino, esa ruta, dónde voy a llegar, porque puedo llegar al destino, pero específicamente a dónde. ¿A dónde hay lugar donde yo pueda llegar en vehículo, en bicicleta o a caballo? ¿Dónde va a ser mi punto al que voy a llegar? Porque a partir de ahí tengo que establecer mis estrategias de reporteo, ¿no? Esto quiere decir, pues, voy a llegar a un lugar donde voy a pernoctar, donde voy a dormir, donde voy a comer, qué voy a encontrar ahí, cómo puedo trabajar, porque después de salir a reportear tengo que llegar al lugar en cuestión a procesar toda la información, redactar la nota, editar las fotos, grabar la voz, perdón, comunicarme con la redacción, todo este tipo de cosas para poder hacer mi trabajo como periodista. Entonces, tengo que hacer esa planeación de mis traslados, pero sobre todo, lo más importante de planear un traslado no está en llegar, lo más importante está en cuáles son mis opciones de salida, porque tampoco se trata de llegar a un lugar que después vuelva a haber una secuela del fenómeno natural, otra inundación, las réplicas de los terremotos, el incendio forestal no se detiene, que impida que yo pueda salir del lugar. Entonces, los protocolos de traslado son fundamentales porque tenemos que irlos mapeando con la anticipación debida. ¿Cómo voy a llegar? Pero sobre todo, ¿cómo voy a salir? Y en el intermedio está dónde voy a permanecer en un lugar seguro que tenga condiciones para que yo pueda seguir haciendo mi trabajo como periodista. Ajá. ¿Alguna duda sobre esto en particular? Sí, ajá. Estando en el lugar, ¿cuál es la infraestructura mínima que requerimos para hacer nuestro trabajo como periodistas? Claro,
pues depende también mucho el medio, ¿no? Si trabajo en un medio digital y no hay internet, pues valiente la cosa, ¿no? Pero si no hay manera de comunicarme con el medio para el que trabajo, o si soy independiente, no hay manera de poder gestionar la información que tengo que compartir, entonces es un tema que tenemos que ver con mucha certeza, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero, a ver, ¿cuál va a ser mi base de operaciones, mi cuartel general, mi mini redacción durante la cobertura? Tiene que ver mucho sobre esta parte que les digo, cómo voy a procesar la información, cuánto tiempo requiero para poder gestionar la información, para poder hacer curaduría de información, para poder revisar datos institucionales. En estos puntos, ustedes recuerden que pues, la autoridad siempre presume que instala un puesto de mando. ¿Dónde está ese puesto de mando con respecto al lugar donde yo encontré que podía trabajar con cierta libertad? ¿Qué tanto me puedo o no desplazar? ¿No? Y aquí, pues en el caso muy particular, quienes recordarán el episodio de Otis, la mayoría de los medios que fuimos a hacer la cobertura desde Ciudad de México y otras zonas del país, pues nos concentramos en la glorieta de la Diana, y por ahí, estaba muy cerca de la zona naval, pero durante el tiempo que estuvimos ahí, yo por lo menos, jamás vi ni a la alcaldesa Avelina, ni a la gobernadora Salgado, ni al presidente de la República, ni al secretario de Salud, ni a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, ni al secretario de la Defensa Nacional. A nadie vimos ahí, a nadie vimos ahí, ¿no? Entonces, eso también es importante porque si la información tiene un origen institucional o una parte de la información son las fuentes oficiales, tengo que ver en esta cobertura dónde van a estar y cómo voy a hacer mis desplazamientos internos para poder tener acceso a esa información. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cómo la Hola, tuvo? Andrés. Si no estaban, si la Perdón. necesitaban, ¿cómo la Sí, tendrían? Claudia, perdón, Claudia, dime. Ajá. Sí, si usted dice que no vio a nadie de la parte oficial, ¿cómo valorarían la información, ¿no? Si no tenían datos de que el gobierno estaba haciendo algo o las partes que estaban en Guerrero, que tendrían que haberlos atendido, aunque ustedes como prensa ya no es tan importante porque tendrían que estar atendiendo a la ciudadanía, ¿no? O viéndolos. Bueno, digamos que no olvidemos que el Estado mexicano tiene una responsabilidad de rendir cuentas e informar. Ah, ok. Entonces, si tienen que informar y saben dónde estaba toda la prensa, pues ¿quiénes tienen la obligación de ir ahí? Ah, ok. Era muy sencillo, ¿no? O Yo sea, lo de sé. verdad, medio Acapulco sabía que los periodistas estábamos en la Diana, Ah, ok. ¿no? Porque ahí estábamos todas las televisoras, empezando por ahí, que son muy notorias, ¿no? Las televisoras, porque están las unidades móviles, están las antenas, están las cámaras. O sea, era evidente que ahí estábamos, ¿no? Y por eso decía, la única fuente no puede ser la oficial. Y entonces tú veías en la mañanera al presidente, y yo me acuerdo varios enlaces, varios días consecutivos, el presidente decía en la mañanera, ya está la energía eléctrica al 100%, y nosotros todos los días mostrábamos en las cámaras que Acapulco seguía en las tinieblas, ¿no? Ok. ¿Alguien más iba a decir algo por ahí? Hola, ¿qué tal? Yo, Verónica Basurto, para servirte y un saludo a todos los colegas que nos escuchan o que nos estamos escuchando de todos lados de México. Pues solo quería comentarte que me parece, bueno, súper importante todo lo que has estado comentando, esta preocupación por parte de ustedes pues, por darnos toda esta información y hacernos los señalamientos pertinentes. Yo en lo personal creo que a veces nosotros, sí, como periodistas, somos realmente muy, pues, ¿qué será? No sé si llamarle distraídos o para cualquier cobertura yo realmente no veo ninguna preparación. Nos preparamos mucho cuando tenemos que salir a algunos estados y ver temas de inseguridad, ¿no? Hacer monitoreos, quizá consultar a los colegas locales para que no tengamos un problema de agresión fuerte, ¿no? Dependiendo del lugar donde nos tenemos que mover, pero es verdad que esto que dices, no nos preparamos y es bien raro, ¿no? Que cuando llegó Otis, me parece que muchos periodistas que estuvieron en esa cobertura tuvieron todo el tiempo para prepararse o para tener mucho más información.
¿Por Así qué? es. Porque iban a tardar tiempo para llegar allá. Y los colegas obviamente locales, pues no, estuvieron en una situación que, pues literalmente no vieron venir. Pero quería comentarte que me parece que esta información que nos das, más a lo mejor un apoyo que tenga que ver de protección civil, sí nos vendría muy bien, pero también a los jefes de directivos de algunos medios de comunicación, de todos los medios a nivel nacional, porque yo me he dado cuenta que en las coberturas y de todo tipo hay medios de comunicación que efectivamente pues tienen todo, ¿no? A lo mejor incluso tienen jefes de información pues muy bien versados sobre el tema y van a tener toda la precaución para cuidar a sus periodistas que estén en la zona, sus reporteros. Pero hay otros medios de comunicación, ¿no? Que no. Entonces, a mí me pasó que en varias coberturas, no sé, por ejemplo, me tocó una vez en la México-Toluca, que había aguanieve, yo estaba cubriendo desde allí porque hubo un deslave. eh, Se habían venido varios rocas abajo y varios árboles, pero gigantes, ¿eh? Que cuando uno los ve, va uno en el automóvil y los ve uno por el cristal, no se ven tan grandes hasta que se caen. Entonces, al siguiente día yo tuve que regresar a de nuevo a estar ahí para saber qué avances habían habido y entrar a las 5 de la mañana, porque trabajaba en radio, para dar mi información. Afortunadamente, cuando llegué, pues estaba Televisa, tenía mucha luz alrededor, pero todo mi trayecto en la México-Toluca fue yo sola. O sea, yo iba a las 4 de la mañana, eran 3:30 o 4 de la mañana, sobre la México-Toluca, con el miedo y el terror de que pudiera haber otro deslave, y ni siquiera yo me estaba dando cuenta de qué tan grandes podrían haber sido los cerros que estaban a mi alrededor. Pero yo tenía que llegar a informar, ¿sabes? Entonces, esa preocupación por a veces llegar a informar y también el desconocimiento a veces de los jefes o de que no tienen esta sensibilidad, te exponen todavía más. Porque a lo mejor la cobertura se puede hacer mucho, a lo mejor podía yo haber llegado cuando hubiera más luz, ¿no? El caso es que llegué, pero cuando ya estábamos ahí, habían llegado más periodistas, ya había mucha luz y cayeron varios árboles. Es tipo pino, gigantescos, ¿eh? O sea, de 40 metros. Y todavía nosotros corrimos y todavía los árboles cuando cayeron todavía se deslizaron más sobre el pavimento. Casi nos tocaron. O sea, eh, nos pudieron haber matado ahí, pero digo, no es el único evento en el que Protección Civil me tocó, sobre todo los de Estado de México, en que nos regañaban constantemente a los periodistas y nos decían, oigan, tengan cuidado, no se acerquen, váyanse para allá. Una vez, por ejemplo, había una pipa que chocó con un tren, esto no me acuerdo dónde fue, creo que fue hacia Huixquilucan, y se estaba incendiando y llegaron varios colegas alrededor de la pipa haciendo transmisión para televisión. No recuerdo honestamente qué canal de televisión era, pero porque había colegas de Estado de México y de Entre Ciudad TV de Azteca México. y Televisa. Pero perdóname Pues, que te interrumpa, Vero. Perdóname que te Tocayo. interrumpa. Tengo que ir al aire. Vamos a hacer una perdón. pausa y regresamos y seguimos platicando. Hacemos una Sí, pequeña pausa y ahorita regresamos, ¿va? Le aviso yo Bueno, a Anita en qué momento puedo regresar. Unos 10 minutos, 15 minutos, ¿vale? debemos a cuadro. Gracias. A ti, a ti. Bye. Vamos a dar un receso de 10 minutos y regresamos. ok.
Ok. Bueno. Luis no regresa, Andrés.
Aún no. Hola, hola. Te Hola, yo de escuchamos, nuevo, ya Carlos. llegué. Te escuchamos, te Ya. escuchamos. Muchas gracias por la paciencia, gracias por esperarme. Bueno, entonces, de esto que nos platicabas, Mónica, tienes mucha razón en muchos sentidos. Y justamente esta segunda parte de la charla va orientada a eso. Sí hace falta que en lo individual tengamos nuestros propios protocolos de cobertura y la otra tiene que ver, claro, con la responsabilidad de las empresas de medios que nos mandan a la guerra sin fusil, sin capacitación, sin entrenamiento, sin las medidas de seguridad y porque su interés está en que vayamos a cubrir la nota. Y no es solamente un tema que esté relacionado con la cobertura del momento, sino que es un mal endémico, porque ya de por sí no tenemos el respaldo de los medios precisamente para poder cubrir la asignación que quieras. Y si nos vamos a los datos duros, a los números, la mayor parte de las agresiones que sufrimos como periodistas se da en una cobertura de una movilización social, en una marcha, en un plantón, en un bloqueo carretero. Allí es donde se ocurren la mayoría de las agresiones contra periodistas. ¿Y por qué ocurren? Pues mucho tiene que ver con la falta de capacitación y entrenamiento que deberíamos de tener como periodistas. La otra razón es precisamente la falta de acompañamiento por parte de las empresas de medios y el tercer factor está en lo que la propia autoridad deja de hacer en lo que les corresponde precisamente para garantizar la integridad física de periodistas. Es decir, los policías que van resguardando una marcha no tienen por qué irnos cuidando, pero tampoco tienen por qué agredirnos. A eso me refiero. Y entonces nos damos cuenta que los mecanismos de protección de periodistas por eso no funcionan, porque los mecanismos de protección de periodistas están diseñados como modelos de reacción policíaca y no como un tema de prevención ante la ocurrencia o más bien para evitar que ocurra un incidente que ponga en riesgo la integridad de cualquier persona, particularmente de periodistas, o bueno, en estos casos también de las personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Entonces, la primera parte que les decía, ¿qué es lo que tenemos que identificar como periodistas a la hora de hacer nuestras coberturas para poder hacer estos estudios de evaluación de riesgo, anticipando la ocurrencia, ¿no? Los protocolos sirven para reducir el nivel de riesgo. Es un error pensar que el protocolo va a impedir que algo suceda, porque por muy bueno que sea mi protocolo, pues no va a evitar que pase un huracán, ¿no? Por muy bueno que sea mi protocolo de cobertura, no va a evitar que un grupo de criminales se agarren a balazos a medio bulevar, ¿no? Por muy buen protocolo que yo tenga, no va a impedir que alguien en una manifestación social pierda la cabeza y empiece a agredir periodistas. No podemos evitar la ocurrencia de los incidentes, pero los protocolos se tienen que diseñar para reducir la probabilidad de un daño, ya sea a nuestra integridad física, ya sea a nuestro patrimonio, a nuestro equipo y también a nuestra integridad psicoemocional. También tenemos que pensar en nuestra salud mental. Entonces, el protocolo se hace a partir de los estudios de evaluación de riesgo. Yo tengo que hacer toda mi evaluación de los riesgos que puedo yo enfrentar en una cobertura periodística basados en precisamente mi conocimiento de mis capacidades y de mis vulnerabilidades y cuáles son los riesgos propios del tipo de cobertura. Cuando hacemos una cobertura que tiene que ver con seguridad, crimen organizado, evidentemente yo tengo que tener una idea muy clara de la región
el Estado, el municipio, el grupo criminal o los grupos criminales que operan en esa región, el nivel de corrupción y de involucramiento de las autoridades constitucionales que puedan estar teniendo con los grupos criminales, sobre la presencia de organizaciones de la sociedad civil que puedan ser coadyuvantes a mi favor, no solamente como fuentes de información, sino como recursos de seguridad y protección. Ajá. Entonces, es una serie de factores que no se agotan en un par de minutos. Precisamente por eso, pues, hemos diseñado talleres justamente para este tipo de coberturas. Aquí nos estamos basando en una generalidad, tratando de darle los elementos o la mayor cantidad de elementos a considerar, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer mi protocolo individual y cuando voy a hacer una cobertura en colectivo, ya sea con un equipo de trabajo del mismo medio, ¿no?, para el cual yo trabajo, o con mis colegas de otros medios, pues tenemos que aprender a cuidarnos. Vamos a competir por la nota siempre, toda la vida, y yo voy a siempre a tener la mejor nota que el de al lado, pero eso no quiere decir que no podamos dedicarnos tiempo para cuidarnos en colectivo, para procurarnos entre nosotros, ¿no? Y así como podemos compartir, como dicen los clásicos, así como podemos compartir el pan y la sal y podemos intercambiar botellas de agua y unos tequilawers y algún datito para la nota, también tenemos que compartir esas reglas de cuidado y de protección y de estarnos apoyando mutuamente, ¿no? Después el siguiente paso es ver de qué manera tenemos que involucrar a las empresas de medios. Y si las leyes de protección han fallado en este país, y se los hemos dicho durante muchos años, las leyes de protección han fallado en este país porque primero son estos modelos de reacción policíaca que generan instituciones que quieren hacer algo ya que ocurrió el incidente y no prevenirlo, pero también han fallado en no modificar las leyes laborales que nos den la protección suficiente como profesionales que se supone que somos. Es decir, aun y cuando existe la libertad de empresa y cada empresa puede decidir los criterios de contratación de su personal, el Estado mexicano en general ha sido omiso en garantizar los derechos laborales de cualquier profesión, ¿no? Entonces, al gobierno le vale gorro cómo nos traten como periodistas, si nos pagan bien, si tenemos contratos, si tenemos un día de descanso, jornadas bueno, difícil tener jornadas de 8 horas, ¿no? Pero por lo menos que sean jornadas dignas, ¿no? También está ahí el tema, por ejemplo, de la ley Silla, que no se considera para la cobertura de periodística en ciertos momentos, que no podemos estar a tantas horas de pie, y mientras más viejitos estamos, pues más rápido nos cansamos. Entonces, falta un marco jurídico para que las empresas de medios nos den mejores garantías. Y no es solamente el seguro social, no es solo tener seguro social, porque yo puedo tener seguro social, pero si a mí me van a mandar a hacer una cobertura de riesgo en una situación de emergencia o en una situación que tiene que ver con la criminalidad, también tendría que haber otro tipo de seguros de vida, seguro de gastos médicos mayores, ante la probable ocurrencia de cualquier circunstancia. Y las empresas de medios se hacen güeyes, ¿no? Y también como periodistas no hemos hecho lo suficiente para presionar a las empresas para que nos den ese tipo de temas, ¿no? Seguramente les habrá tocado en alguna empresa mediática que luego les quieran dar un curso pedorro de programación neurolingüística. ¿Y como para qué? ¿No? A ver, ¿cuántos medios pagan una maestría en periodismo? ¿Cuántos medios pagan un posgrado, un diplomado? ¿No? O sea, afortunadamente tenemos Aula Abierta que nos regala muchas capacitaciones, ¿no? Literalmente, Aula Abierta consigue financiamiento para que esto sea gratuito para la banda, pero cuando yo fui a tomar un curso para corresponsales de guerra en la ONU, lo pagué yo de mi bolsa, ¿no? Mi posgrado lo pagué yo. O sea, en fin, no deberíamos de tener eso. Tendría que ser un compromiso de las empresas, porque si quieres periodismo de calidad, pues cuesta y hay que invertir en capital humano. ¿Por qué no se invierte en capital humano? Porque las empresas dicen, no, yo le pago una maestría a este cuate y mañana está con la competencia. ¿Ven? Si es un riesgo. Pues es como en el fútbol, ¿no? Pues el que paga más, pues ahí nos vamos a ir todo el mundo, ¿no? Entonces,
falta mucho para que podamos sensibilizar a las empresas. Yo tengo 15 años dando cursos de seguridad para periodistas. Solamente un medio en Puebla me ha contratado en 15 años que vengo dando este tipo de cursos para capacitar a todo su personal, incluyendo al personal administrativo. Solamente poblanerías en Puebla. Pero he ido a Televisa, bueno, N+, a TV Azteca, Milenio, El Universal, Reforma, al que quieran, Radio Fórmula, y me tiran de loco. No. Está muy caro tu curso. ¿Vale? Eso muestra el interés de las empresas de medios para que luego digan, atentado a la libertad de expresión. Bueno, ¿tú qué hiciste para proteger a tu periodista? No han hecho nada, ¿no? Y el tercer aspecto de estos protocolos, ¿sí?, está en la política pública, en las acciones del Estado. Las leyes de protección, insisto, no sirven para nada porque son leyes que crean instituciones que reaccionan una vez que sucedió la agresión. No hay una sola ley de prevención real. Las leyes de protección en México no sirven porque son leyes de reacción policíaca. Hay marcos jurídicos que han ido mejorando. Por ejemplo, la Ley de Protección de Periodistas del Estado de México, que se llama Ley de Protección Integral de Periodistas del Estado de México, bueno, personas defensoras de derechos humanos también, en su artículo primero de esa ley, vean la importancia que tiene la Ley del Estado de México. El artículo primero de la Ley de Protección dice que el Estado de México y sus municipios reconocen el ejercicio profesional del periodismo como una actividad de interés público que debe ser tutelada y protegida por el Estado. La frase es fundamental, porque lo que establece ese artículo primero de esta ley estatal es que el Estado, el gobierno del Estado, el Congreso del Estado, el de Justicia del Estado y los municipios están obligados a proteger al periodismo, porque es una actividad de interés público. Luego, entonces, cualquier agresión que provenga del Estado sí prevé cierto tipo de sanciones. La Ley de Protección de Periodistas del Estado de México también reconoce derechos de periodistas. El derecho a la secrecía de fuentes, reconoce el derecho de acceso a la información pública, en un contexto en el que se quieren desaparecer los institutos de transparencia y demás. Bueno, no van a desaparecer las leyes de transparencia, pero por lo menos en el Estado de México, sin la ley de protección, establece el derecho que tenemos como periodistas a el acceso a información pública. La ley del Estado de México no la cumplen los funcionarios, pero prohíbe los corrales para la prensa. Están prohibidos. No puede haber ningún impedimento entre periodistas y personas funcionarias públicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos ido avanzando? En generar derechos que permitan el libre ejercicio del periodismo en mejores condiciones. Y cuando hablamos entonces de coberturas de riesgo, estas leyes son para el día a día, pero cuando hablamos entonces de coberturas de alto riesgo, que tiene que ver con temas de seguridad, con temas de migración, con temas de derechos humanos, con temas de situaciones de emergencia, entonces el Estado mexicano tendría la obligación de garantizarnos protección en esas coberturas. No es que nos pongan guaruras, pero cuando estábamos haciendo la cobertura de Otis y empezamos a registrar la rapiña, ¿pues saben por qué la empezamos a registrar? Porque la Guardia Nacional estaba deteniendo el tránsito antes de, ahí en la zona de Ciudad Renacimiento. Quien no conoce Acapulco, está antes de cruzar el Maxitúnel, es decir, antes de bajar hacia la costa. Y entonces, en esa continuación de la autopista México-Acapulco, bueno, Cuernavaca-Acapulco en realidad, la autopista del Sol, la Guardia Nacional estaba deteniendo el tránsito vehicular y por eso nos tardamos tantas horas, pero no por un tema de vialidad. La Guardia Nacional y el Ejército detenían el tránsito vehicular para permitir que la gente que estaba robando el Oxxo y el Walmart pudiera cruzar la calle tranquilamente con la pantalla y la lavadora que se estaban robando. No los fuéramos a atropellar. Y entonces cuando como periodistas empezamos a documentar eso, antes que los ladrones nos enfrentaran, fueron los militares los que nos encararon, por lo menos a mí y a mi camarógrafo, ¿no?
Entonces, ¿cómo podemos esperar hacer coberturas sin riesgo cuando la autoridad es la primera en que quiere impedir que cumplas con tu trabajo? También por eso tenemos que generar esos protocolos. Yo sabía que los militares evidentemente iban a ponerse al brinco y por eso le dije al camarógrafo, si ves bronca, bajas la cámara, ¿no? Y nos vamos. Entonces, todo esto es lo que tenemos que empezar a tomar en consideración. Cuando el Estado mexicano es omiso, cuando no hay un marco jurídico que garantice el ejercicio profesional del periodismo en condiciones de seguridad y certeza, y es el Estado mexicano, a través de sus agentes del Estado, policías, funcionarios públicos, en fin, los primeros en agredirnos, entonces nuestro nivel de riesgo se eleva aún más. Y aquí hay que sumarle un cuarto aspecto. Me regreso. Punto número 1, nuestros protocolos individuales y colectivos que podemos generar como periodistas. Punto número 2, la responsabilidad que tienen las empresas de medios para garantizarnos condiciones para hacer una cobertura en mejores condiciones, tanto técnicas como financieras, como que tiene que ver con comida, ropa, ¿no? Yo llevaba maleta para 5 días, estuvimos 10, ¿no? 3 días sin bañarnos. Entonces, la responsabilidad de las empresas de medios. Punto número 3, la falta de un marco jurídico y de la protección por parte del propio Estado mexicano para que podamos hacer coberturas en condiciones de seguridad. Y el punto número 4, importante, lo dejo al final porque normalmente siempre tiende a generar pues muchos resquemores, porque me refiero a esas .org que dicen proteger periodistas, pero yo no vi a nadie en Acapulco. No vimos a nadie durante la cobertura del terremoto del 17. No vemos a ninguno de esos representantes de las ONGs que dicen proteger periodistas, acompañando a periodistas en situaciones de riesgo. Claro, luego hacen documentales y los pasan por Netflix y toda la cosa. Si no hay pobrecitos periodistas, ¿cómo los matan? Pero ¿dónde han estado todos estos años las organizaciones? Bueno, el caso de Reporteros Sin Fronteras, lo que pasa es que Reporteros Sin Fronteras en México es Balbina Flores. Y Balbina es una mujer que trabaja más de lo que respira, pero ella solita no puede. Balbina Flores es una gran compañera, colega, periodista y activista que ha hecho mucho por el periodismo mexicano y la protección de periodistas, pero ella solita es Reporteros Sin Fronteras. Reporteros Sin Fronteras nunca tiene dinero para organizar un curso en México. Reporteros Sin Fronteras nunca aporta un centavo para ver de qué manera podemos generar mejores condiciones en México. Yo sé que esto que estoy diciendo raspa de manera gandalla a mi queridísima Balbina, quien admiro, de verdad, yo la quiero mucho, ¿no? Pero pues es que ella no es la directora general de Reporteros Sin Fronteras, ¿no? El CPJ hace cosas increíbles en el mundo, sobre todo para acompañar a periodistas corresponsales de guerra. Y en México, Jan Albert Hudsen es un gran reportero. Él ya mismo dice que es más mexicano que holandés, pero es Jan Albert Hudsen y su alma en México, ¿no? Y entonces él no puede solo. Y ya de otras organizaciones mejor ni hablamos porque salen peor, ¿no? Porque han dejado en el abandono a periodistas a los que se supone que protegían. Y les puedo dar una lista larguísima con pelos y señales, nombres de quién, en dónde estaba, de qué entidad lo sacaron, y con el decir, sí, nosotros te pagamos el boleto de avión para que te vengas a la Ciudad de México, llegaron a la Ciudad de México y si te vi, ¿no? Entonces, es terrible lo que muchas organizaciones de la sociedad civil dicen que hacen y en realidad no hacen. Y yo alguna vez a alguna de esas organizaciones les dije, es que a quien más le conviene que sigan matando periodistas en México es a ustedes, porque así llevan su lista de tragedias a Europa a seguir pidiendo dinero a las fundaciones de las cuales se mantienen. Pero planes de protección no hacen. Estudios de evaluación de riesgo no hacen. Cursos de capacitación, pues a medias, ¿no? Y no somos extraordinarios ni seres del otro mundo. Pero, por lo menos en aula abierta, aquí con el acompañamiento de Román, de Ana, de la AMIS, del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, aquí hemos hecho más talleres
de este tipo de coberturas que muchas organizaciones que tienen harta lana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es importante hablar de la falta de respaldo y protocolos por parte de organizaciones de la sociedad civil? Que no hay un protocolo de acción homologado de las mismas organizaciones para atender situaciones de emergencia. Y no tienen la capacidad. El problema es que humanamente tampoco tienen la capacidad para poder acompañar a periodistas en el día a día. ¿Cuántos reporteros, reporteras se pueden imaginar ustedes que cubren en la Ciudad de México una marcha cada día 26 de cada mes, que son las marchas de las familias y los activistas de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa? ¿Cuántos periodistas creen que andamos en la calle? Solo en esas marchas. Arriba de 100. Arriba de 100. Periodistas profesionales, ¿no? Los youtubers esos se cuecen aparte, ¿no? Porque tan solo estamos hablando cuántas televisoras hay, cuántas estaciones de radio, cuántos medios impresos, cuántos medios digitales. Y entonces cada medio manda reportero, fotógrafo, fotógrafa, cámara, ¿no? Entonces, es un mundo de gente. Es un mundo de gente. Y no hay organización de la sociedad civil, por muy bien intencionada que quiera ser, que pueda garantizar la seguridad de toda esa gran cantidad de periodistas que andamos en la calle todos los días. No hay capacidad. Y hay que recordar que la sociedad civil nació precisamente ante la ausencia del Estado. Todas las organizaciones de la sociedad civil nacieron en un espacio donde el Estado no existe. Los que ayudan a la población en situación de calle, los que ayudan a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, los que ayudan a personas que viven con algún tipo de cáncer, las organizaciones medioambientales, las organizaciones animalistas, todas las organizaciones nacen donde el Estado mexicano no está. Y entonces las organizaciones que trabajan temas de libertad de expresión nacieron precisamente porque el Estado mexicano es incapaz de garantizar no solamente el derecho humano a la libertad de expresión, el Estado mexicano es incapaz de garantizar condiciones para el ejercicio profesional del periodismo. Y a veces nos ponemos a pensar que en realidad no les interesa, ¿no? Bueno, el gobierno anterior se hizo muy evidente esa falta de interés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente generar estos protocolos, generar estos estudios de evaluación de riesgo. ¿Cómo voy a hacer yo mi estudio de evaluación de riesgo? ¿Qué son los factores que tengo que analizar de mi desempeño profesional? Porque sé que los riesgos ahí están, porque sé que las empresas no nos van a apoyar, porque sé que el Estado mexicano es omiso y porque sé que las organizaciones de la sociedad civil no siempre van a estar en donde dicen que están, ¿no? Y quisiera cerrar con esto para que vayamos explorando la posibilidad de cómo vamos a ir diseñando nuestro protocolo en lo individual y en lo colectivo. Yo les daré las herramientas a través de Ana para que vayan llenando esos formatitos de protocolos de análisis, estudio y evaluación de riesgo y que después, en alguna sesión a futuro, podamos empezar a dialogar y empezar a cruzar y, yo encontré que esto puede ser, yo encontré que esto, porque todo el mundo aprendemos de todo el mundo y cada quien tenemos experiencias distintas en nuestro día a día, en nuestros entornos. Claro, las herramientas ahí están, yo no las inventé, las he estudiado durante mucho tiempo, ¿no? Pero las podemos compartir y mejorar. Y dice por aquí Verónica, antes de otra cosa, dice, las ONGs mexicanas nos apoyan si les reditúa económicamente tanto el periodista como el caso que investiga. Claro, mira, hay por ahí una organización de origen británico que le da mucha atención a los casos que son mediáticos, ¿no? Si es Carmen Aristegui, si es Lidia Cacho, si es alguien así, entonces ahí levantan la mano. Pero si es Juan Pitas del pueblo X, ni siquiera saben dónde está el pueblo, ¿no? Pero bueno, con esto quiero terminar porque viene aquí el conversatorio para que podamos platicar y saben perfectamente que mi gran privilegio como periodista es que soy experto en absolutamente nada
y por eso me la paso aprendiendo todos los días y compartiendo lo poquito que puedo aprender con mis colegas y, por supuesto, insistir en mi aprecio, mi agradecimiento siempre a Aula Abierta, a Román, a Ana, que siempre han estado aquí acompañándome en los ejercicios. Y si alguien quiere comentar algo, por favor, adelante. A ver, mi querido Paco, tenías la mano levantada desde hace rato. Pues dos cosas. La primera es reconocerte la capacidad que tienes, porque cada vez que me ha tocado actualizarme en el tema del protocolo, siempre le encuentras o lo actualizas de tal manera de que sigue siendo una sorpresa para mí, ¿eh? O sea, cada vez que hay algo me sorprendes. Y la segunda, también reconocerte porque el tema de la salud mental, no solamente un tanto que lo paseaste por acá, tu exposición que tuviste en la cumbre mundial de Self Investigation, por doble partida. La primera porque es un tema que así como también cerraste, pues en ocasiones nos hace falta mucho la autocrítica. Hay temas tabús también dentro del periodismo que también nos han impedido, como no solamente hablar de cuestiones laborales, sino también de hablar de nosotros mismos. Y el segundo es que también sigues abriendo brecha en temas que son muy importantes, principalmente en función de nuestra salud mental y nuestra salud física. Un abrazo, Andrés. Muchas gracias, mi querido Paco. Perla, por favor. Gracias, Andrés. Un gusto saludarte. Espero que me recuerdes de Michoacán. De la vez que nos vimos, yo creo que he sido privilegiados en Michoacán porque tuvimos talleres contigo sobre la autoprotección en aquel entonces, sobre la cobertura de la delincuencia que venía en escala y que, bueno, no ha parado. De aquel entonces, y trataré de platicarte muy, muy breve, Andrés, después de eso, yo tuve un atentado, traigo un balazo en la espalda y las cosas que tú me enseñaste me sirvieron mucho en esa ocasión, que no tuvo nada que ver quizás con la cobertura, pero sí me ayudó a sobresalir, a sobrepasar el asunto de manera muy eficiente, muy asertiva en las cosas que hice después de recibir un balazo, porque me querían quitar el carro, y entonces fue fundamental de esas cosas que vas aprendiendo en la vida, porque después de leer tu manual de autoprotección, yo tomé muchas precauciones de la vida cotidiana que me sirvieron en ese momento. Actué de la forma que no me imaginaba que pudiera ser, pero pasó y finalmente la estoy contando en este momento, Andrés, y es muy valioso poder volver a escucharte, volver a escuchar y saber que estamos pues en esa ruta de querer hacer cosas diferentes para tener unos mejores resultados. Muchas gracias por participar, por compartir, por enseñarnos toda la experiencia que tú tienes. Muchas gracias. A ver, tocayo, ahora sí puedo tomar la palabra. Por favor, tocayo, gracias, Perla. Y claro que te recuerdo. Hicimos 15 talleres en medio año en Michoacán. Así es, así es. Me ganaron los compañeros con los elogios. La verdad es que sí, te has superado bastante y créanme, compañeros, escuchen lo que les dice Andrés Solís. Es muy importante para su seguridad laboral, física y mental. Yo lo conozco desde hace aproximadamente unos, ¿qué? ¿Serán unos 15 años, tocayo? Por ahí, ¿verdad? Sí, como 15 años, tocayo. Más o menos. Y ya conozco sus protocolos. Ya me los sé de memoria. Yo los he aplicado. También tengo mi mapa de riesgos y todo, y tengo mis entradas y mis salidas. Mucho de lo que has enseñado aquí hoy, yo lo he llevado a la práctica. Una de las cosas que hice hace 15 años, más o menos hace unos 15 o 16 años, no más, ya estoy como Peña Nieto, no más o menos. Hace como 10, 11 años, 10, 11 años, yo me independicé, porque la verdad las empresas no se hacen responsables de nada. Yo trabajaba para 20 periódicos y ninguno me pagaba. Y muchos de los compañeros que ahora trabajan en medios la sufrieron y la siguen sufriendo, porque no hay nada de protección hacia el periodista. Las empresas se niegan a darte cobertura, a darte protección.
Y si te vuelves independiente, pues ya te cuidas tú solo, pero ya sabes a qué le estás jugando. Y una de las cosas que yo aprendí contigo es eso, que más vale una vida que una nota, porque muchos, por obligación del patrón, van arriesgando todo, pero no piensan en su En la integridad. pasión, es por la pasión. Es como la pasión, pero debemos de tener la cabeza fría para hacer las cosas como se debe, correctamente, y con los protocolos que Andrés nos ha señalado siempre. Muy bien. Te felicito, tocayo, nuevamente, y espero verte pronto en otra ocasión, en otra sesión. Gracias, gracias, tocayo. Y bueno, la verdad es que esto es una responsabilidad de estarnos actualizando permanentemente, aprender cosas nuevas. Sí debo decirles, mi experiencia personal después de Otis me hizo redimensionar muchas cosas porque vivimos cosas que no se nos había ocurrido que iban a pasar, pero sobre todo el diálogo con colegas, el diálogo que siempre tenemos, aquí hay colegas con quienes a veces puedo hablar diario o de vez en cuando, y todo es aprendizaje, todo es aprendizaje. Por eso les decía yo, el día que pensemos ya no tenemos nada que aprender, dediquémonos a otra cosa, ¿no? Entonces, yo confío en que podamos seguir entreteniéndonos haciendo lo que nos gusta, pero haciéndolo bien para que podamos tener una vida más larga, ¿no? Pero así, gracias y por favor, Ana Román, ya viene el conversatorio.